aquí estamos de regreso con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando del personalismo. Nos hemos referido a Emmanuel Monnier y también a Emmanuel Levinas hasta el momento. Y yo quisiera hacer una referencia a un filósofo que la gente no lo distingue mucho como filósofo y sin embargo desarrolló un pensamiento personalista muy importante que se llama Karol Wojtyla. Es un filósofo polaco, ¿verdad? Wojtyla. Un filósofo polaco. Que además, Sí, ¿verdad? además era sacerdote y obispo y terminó siendo papa, ¿verdad? El Santo Padre, que es incluso San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, que nació en el año 1920 y que a partir de los años, de la década de los años 40 y 50, desarrolló una serie de investigaciones y de estudios en el campo de la filosofía bastante amplio, fijó temprano su posición con relación a el humanismo y el concepto de la persona, del individuo como ser humano. La gente se sorprendió en el mundo cuando aparece este joven, este papa joven, recorriendo el mundo. El papa visitó más de 100 países y mucho más de 100 estados, naciones, en múltiples viajes que realizó, incluso aquí a República Dominicana vino en varias ocasiones. El Papa estuvo en Haití, estuvo en El Salvador, estuvo en Corea, estuvo en el mundo entero. Y siempre llevaba un mensaje que era el de la paz, la solidaridad y el reconocimiento de la dignidad de la persona. Esa visión de la persona que tuvo él fue justamente lo que le permitió ese sistema de apertura, por ejemplo, a la ciencia, a la investigación y a la búsqueda de la verdad. Y hay unos documentos, por ejemplo, hay un libro que se llama Persona y Acción, que es un texto de referencia en el campo de la antropología en los últimos años, en los últimos tiempos, y en el cual el Papa fija su posición con relación a la construcción de la persona o de la personalidad que hace el sujeto para diferenciarse del individuo en términos particulares. Después escribe también otros dos libros, por ejemplo uno que titula Mi visión del hombre, en el cual incorpora un enfoque ético importante. El Papa era sin duda un centralizador de la figura humana y de la importancia del individuo, y eso lo recrea en ese documento Mi visión del hombre. Y hay otro libro que se llama El hombre y su destino, en el que también Karol Wojtyla hace un análisis apreciable sobre la grandeza del ser humano, tomando en cuenta lo que decíamos, la condición espiritual y la condición material, para concebirlo como una unidad monolítica e indivisible. La persona no es solo materia, dice, como la persona no es solo espíritu, sino que la persona es materia y espíritu indivisible. Pero además, la persona trabaja su destino, por eso refiere la parte de su destino. La persona se encarga de trabajar su destino partiendo de la libertad, de la idea de libertad. Y por eso esa apertura que desarrolló y ese esfuerzo por entender al otro, que incluso lo llevó a visitar a la propia persona que trató de asesinarlo, que disparó contra él, el polaco. El Papa lo visita y dice, hay que, un término que se utiliza mucho en nuestros tiempos, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que asumir una posición empática, de empatía, concibiendo
que yo tengo mi idea de la vida, del mundo y del ser humano, pero el otro tiene su idea que puede ser diferente de la mía, y solo cuando yo sea capaz de entender la visión y la idea del otro, yo trataré o yo conseguiré acercar al otro a una visión más general y más ética. Juan Pablo II aplicó en vida lo que era su filosofía. Y mira que esa filosofía, él era un gran conocedor de Mounier, de Emmanuel Mounier, y coincide punto por punto casi lo que Juan ha expuesto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿verdad? De la filosofía de Mounier, que exactamente dice que no podemos reducir la persona a un yo solo, es más que un yo, y no puede confundirse con el individuo, porque el individuo es algo mecánico, algo material, es una cosa que está ahí, y tú puedes sustituirlo uno por otro. Tú coges un individuo y lo sustituyes por otro, pero la persona es insustituible. No puede ponerse una persona en lugar de otra persona. Oye, qué pensamiento más bonito de Mounier. Dice, la pérdida de una persona, de un amor, de una amistad, son irreparables. Nada lo sustituye. La persona es así la totalidad, ¿verdad?, del ser humano, concreto y vivo, material y espiritual, apasionado, virtuoso, pecador, caracterizado por tendencias propias e inintercambiables. Es verdad que un amigo no lo sustituye otro amigo. Puede ser otro amigo, esa es otra amistad, pero un amor no puede sustituir lo otro, ese es otro amor, ¿entiendes? Cada cual es una persona insustituible, y ese es el punto, un punto donde concuerdan aquí todas las filosofías personalistas, y en el punto de la libertad, ¿verdad? Que para Emmanuel Mounier el hombre es protagonista de su destino, él es quien proyecta la historia, y él cree que el mundo va hacia adelante. A pesar de las crisis que veamos, el mundo va hacia adelante a través de la técnica y la ciencia. Con esa ayuda, el progreso va a ir, aunque hay que enfrentar en el camino muchos peligros. El peligro de la cosificación, como él dice, de que al hombre se le ponga como una cosa, al ser humano porque eso comienza, él dice, hay que tener propiedad privada, un mínimo de propiedad privada, ¿verdad? Pero se ha convertido eso en posesión conquista, después en posesión goce y últimamente en posesión confort, dice él. Entonces, el ser humano tiende a ser cosificado, y para evitar eso, él va proponiendo algunas cosas. Critica el marxismo, por ejemplo, acepta la crítica que hace el marxismo a la sociedad burguesa, y dice, eso es así como Marx lo expone, pero el marxismo tiende a al totalitarismo. Sí. Y en ese aspecto de totalitario tiende a acabar con la persona. Le quita aspectos, lo reduce, quizá algo material, y no lo ve como un ser espiritual. Entonces esos peligros hay que evitarlos. Que también lo encontramos, como dice él, en el fascismo. El fascismo cae en el mismo error, ¿verdad? Y todo esto entonces nos lleva a nosotros al relativismo, al materialismo y a muchas reducciones del ser humano, que sería lo que hay que evitar. Hay una amenaza, de hecho, Daniel. Claro, siempre latente. A reducir a la persona, porque incluso la propia religión puede fanatizar. Totalmente. Y por lo tanto lo reduce, ¿verdad? Reduce al sujeto, no le permite la libertad de pensar y de construirse su idea o su visión o su posición. Claro, incluso en el ámbito religioso hay grupos que si tú no eres de su grupo, ni hablan contigo, ni te aceptan, te ven como algo perdido, como si tú fueras un demonio o cualquier otra cosa, ¿verdad que sí? Entonces, todos esos fundamentalismos reducen al ser humano y se encuentran muy de lleno en muchas tendencias religiosas también que habría que evitar. No, y por eso yo creo que un elemento fundamental ganado por los principios de la democracia, que es la tolerancia. Es decir, antes el criterio era eliminar el adversario.
Ahora debo reconocer sus derechos como persona y las libertades que el otro exige, pero no necesariamente tengo que ser compromisario con su condición. Es decir, la libertad ha pasado por diferentes etapas. Primero, la libertad de conciencia, es decir, cuando cada sujeto es libre de creer en los valores y principios y a nivel religioso en los que cree. Pero también la libertad de circulación, es decir, el hombre era pegado a la tierra en la concepción medieval. En el siglo XX, la libertad política de pertenecer a unas ideas que no eran las dominantes desde una óptica de una sociedad capitalista. Hoy en día, el escenario difícil de la libertad de hoy, bueno, es lo relativo a la preferencia sexual. Es decir, los que prefieren ese mundo homosexual están reclamando a la sociedad una serie de libertades, una serie de elementos de derechos, de libre conducencia, de libre manifestación, y entonces eso también implica que se requiere un hombre formado en este mundo de hoy para poder interactuar con esa manifestación de la libertad que de alguna manera ha puesto en crisis a toda una sociedad tradicional y también en el aspecto religioso. Algunas religiones lo han integrado, la anglicana lo ha integrado, otras siguen viendo esa manifestación como un atentado a la moral tradicional, y entonces eso de alguna manera nosotros que estamos comunicando estas ideas de las personas, como cuál sería la noción de reconocimiento de los derechos y libertades de esas personas. Ante esa situación, Emmanuel Mounier dice, él acepta que el ser humano realmente es libre y que proyecta su propio destino a través de que él lleva dentro de sí las capacidades para él desarrollarse y echar el mundo hacia adelante, ¿verdad? Donde la trascendencia está en ti mismo. Esto es agustinismo. No busques fuera, dentro de ti está la verdad. Emmanuel Mounier sigue a San Agustín totalmente. Una pena que muriera tan joven. Sí, 44 años. 44 años Emmanuel Mounier. En su obra, estamos hablando de su obra El miedo en el siglo XX, por si a alguien le interesa, El miedo en el siglo XX. Interesantísima. Entonces la libertad es para libertad bajo fianza. Es decir, no es espontaneidad ni laissez-faire, es libertad bajo palabra. Y pone dos condiciones de esa existencia, que nosotros somos seres en situación siempre. Siempre estamos en situación, no estamos en la plenitud, sino siempre condicionados por nuestros valores, por nuestra sociedad. Y sobre todo, una libertad que debe estar supeditada a los valores, especialmente al valor de la caridad, como él dice, hacia el otro. Y aquí el compromiso que hay que tener socialmente es libertad para comprometernos con el mejoramiento de la sociedad, con el progreso del ser humano, con la vida, siempre en este sentido. Interesante que para esto entonces él propone que hay que quitar el valor que se le ha dado, ¿verdad?, al dinero en la sociedad. Hay que poner en claro que el dinero no tiene valor moral ni social, que es la persona lo que importa. Y de aquí que propone que hay que limitar los créditos. Así es. Después, porque cosifican, y no solo eso, Juan, sino también eliminar la usura. Él dice, hay que eliminar la usura legalmente sí. Y los créditos controlarlo para que no se cosifique al ser humano. Bien. Hay una propuesta social. y hay una reacción. Sí. Ahora que tú hablas es un elemento del personalismo, de distinguir la persona de la cosa, es uno de los puntos fundamentales. Entonces,
cuando en campañas electorales, de alguna manera, un candidato ve en el otro un voto, de alguna manera está cosificando. Tenemos una concepción política de alguna manera despersonalizada que cosifica, ve un beneficio en ese otro. Y el mercado, entonces, un mercado, sí, exactamente, es un consumidor, ¿verdad, Juan? Exactamente. Sí. Entonces, vamos a suponer un candidato que compre un voto, de alguna manera tiene un elemento de ilegitimidad. Totalmente. Sí, ¿Sí? Así es. O sea, porque no ha sido un proceso de seres humanos con conciencia y con libertad que toman una decisión en función de una mejor propuesta, sino que esa conciencia es comprada. Entonces, ¿de parte de quién es la valoración o el análisis? ¿Del comprador o el que vende? Bueno, son los dos. Exactamente, están los dos implicados. Si tú te dejas comprar, tú te estás cosificando tú mismo. Y el otro que te hace la propuesta, el corruptor y el corrupto, ¿verdad? Los dos tienen parte en el asunto. Y lo que se propone es que eso legalmente se establezca, todo eso, para limitar esa cosificación del ser humano. Si a él le tocara vivir en este tiempo de tanto influjo de la tecnología y de las redes sociales, que reduce tan brutalmente a las personas, a la condición de consumidor, a la condición de vista, la gente está buscando simplemente complacer al otro, para que el otro le responda. Sí, ahora, por ejemplo, los comunicadores más influyentes, los influencers, lo que están es tratando de ver qué es lo que la gente quiere que se diga, qué es lo que la gente quiere que se haga para decirlo o para hacerlo, para simplemente tenerlo de su lado, sin valorar la utilidad y la importancia de lo que hace y de lo que dice. Y eso es un gran reto. Todo eso es manipulación realmente, sí, ¿verdad? Sí, así es. Y si tú ves cómo se cosifica al ser humano a través de esos medios, en el sentido de que se le está dando aquello que despierte sobre todo su mundo instintivo. ¿A dónde tú ves que van todos los likes? Las mujeres que están exhibiéndose casi desnudas, ¿verdad? Por ahí, y esas la envían por todas partes. El morbo, la controversia, los instintos, la parte baja del cuerpo, digamos así, pero no se están vendiendo las ideas en sí, las ideas que van a ennoblecer la sociedad, que van a ensalzar al ser humano, ¿verdad? Eso como que les resta la importancia y estamos reduciendo a ciertos ámbitos comercializables, digamos así, comercializables con todo esto. Ahí está reduciéndonos el tiempo, el director ya está haciéndonos señas de que estamos en la parte final de nuestro programa. Hemos estado tratando el tema del personalismo, qué importancia tiene ese tema. La persona humana como un constructo, como un proceso de elaboración, de formulación, la persona humana como un conjunto, como un todo en sí mismo, que hemos estado tratando con diferentes autores como Marcel, como Monnier, incluso como Wojtyla, entre otros más. Profesor Julián. Bueno, yo creo que cada tema de alguna manera es una ilustración a las ideas y al conocimiento y un aporte, diríamos, a la sociedad, ya que, como ustedes mencionan, tenemos unos medios que promueven de cierta manera mucha banalidad, pues yo creo que este ha sido nuestro aporte y esperamos que haya sido de provecho y de agrado de nuestra parte, pues le esperamos en una próxima entrega. Bueno, Daniel, llegamos al final. A ti Bien, te toca despedir el programa. El personalismo nos da la base para un nuevo humanismo hoy en día, que es totalmente necesario.
tener la persona en su totalidad. Esperamos que ustedes sigan profundizando en esto, sigan reflexionando, vayan a sus adentros, que ser persona es esa capacidad para salir a la sociedad, transformarla y hacer una sociedad más justa, más equitativa, ¿verdad? Una sociedad donde la verdad reluzca. Hasta la próxima, personas que nos han seguido. Muy bien. Hasta luego.